¿qué tal? Buenas tardes. ¿Me confirman si me están escuchando? ¿Puede ser? Ahora sí, ahora te escuchamos perfecto. Ya. Me faltaría eh, Ya que estás puedan como habilitar. coanfitrión, ¿eh? Sí, Ok. sí, ya estás. Pruébalo por las dudas, pero ya Bueno, estás. sí, no, todavía no me deja pasar. Estoy esperando para que se esté demorando un poquito. A ver ahora. Ahora sí. Bien. ¿Me confirman si están viendo la pantalla del Visual Studio Code? Sí, sí, se ve perfecto. Ok. Bien. Bueno, nosotros habíamos arrancado con el tema de React la última vez, ¿no? Así que nos queda continuar con ese tema. De momento habíamos instalado, habíamos logrado instalar el software necesario, Node.js. Bien, vamos a crear nuestro primer proyecto. Vamos a arrancar hoy con la creación de nuestro primer proyecto. Todos pudieron instalar. Buenas tardes, Patricia. Buenas tardes a todos los que se están sumando. Todos los que están presentes pudieron instalar el software de Node.js, de Node. Si no pudieron instalar eso, vamos a instalarlo ahora porque si no, no vamos a poder crear ningún proyecto de React. Hola, buenas noches. Confirmen. No, yo no lo instalé yo. Ok, Ariel. Hay que instalar, o sea, primeramente lo que tenemos que hacer es instalar el software que es para manejar los paquetes de instalación, que es el Node.js. Ahora minimizo esto un ratito y muestro nuevamente cómo era el procedimiento para instalar eso, porque si no, no vamos a poder hacer nada. Bien, comparto pantalla. Dime un segundito. Bien, supongo que ahí están viendo ahora mi navegador. Vamos a ir al buscador, vamos a poner google.com y en el buscador vamos a poner Node.js y vamos a encontrar la página de Node.js que es nodejs.org. Entramos allí y le damos clic aquí para instalar la versión que tengan ustedes de su Windows. Particularmente, bueno, yo tengo acá de 64 bits, por eso me sale esta opción para descargar, pero si no, automáticamente aquí le indica la versión que tienen ustedes de 32 bits, etcétera. Les aconsejo que instalen siempre la última versión, no la actual que la última, sino la última en el sentido de la más estable, ¿no? Porque le puede hacer conflicto, particularmente yo tuve bastante conflicto porque tenía una versión vieja y no podía descargar después los paquetes. Así que tuve que desinstalar y todo un trámite, ¿no? Así que por esa razón les aconsejo que directamente para no estar renegando, instalen la última versión estable, ¿no? En este caso sería la 18.17. Bien, ¿alguien más no tiene instalado Node de los que estamos aquí? ¿Todos pudieron instalarlo? Me confirman por el chat, por favor. Bien, entonces tienen todos instalados, no tuvieron ningún problema. Vamos a ver si se instaló correctamente en su equipo el programa. Entonces lo que tenemos que hacer es, vamos a ir a la terminal, vamos a abrir la terminal. La pueden abrir haciendo, desde el teclado, haciendo Windows R, y hacen Windows R, automáticamente allí pueden cederle a la terminal. Le va a salir algo así como esto. Esa sería la forma básica, ¿no? Sin abrir el Visual Studio Code. Pero si tienen abierto el Visual Studio Code,
pueden acceder a la terminal del Visual Studio Code y también es la otra forma que tienen para poder acceder a la terminal, ¿no? Entonces, para acceder a la terminal, van aquí, terminal, nuevo terminal, y allí automáticamente ya tienen para trabajar, ¿no es cierto?, con la terminal, con la línea de comandos de Windows. Esa sería la forma, ¿no? Bien, entonces les repito, tienen haciendo Windows, la tecla de Windows, ¿no?, la de la ventanita del teclado, tecla de Windows con R, les sale la terminal común, que es la del sistema operativo. Se lee esto. Si no, también pueden acceder, ¿no es cierto?, a la terminal del Visual Studio Code, haciendo clic en nuevo terminal. Otra forma es, voy a cerrar esto para que vean, otra forma de acceder a la terminal estando abierto Visual Studio Code de forma más rápida es escribiendo apretando la tecla Control Ñ, y ahí automáticamente ya se abre la terminal para poder trabajar. Vamos a trabajar muchísimo con la terminal, así que les aconsejo que vayan como familiarizando con los comandos para abrir la terminal. Bien, entonces me confirman si pudieron todos instalar el Node y si pudieron abrir la terminal y no tienen ningún inconveniente. Una vez por el chat, por favor. Si pudieron abrir la terminal, escriben Node, o sea, Node, y -B corta, y allí le tiene que salir la versión. Si escriben Node y -B corta, le va a salir la versión. En este caso, como les mostraba, yo tengo instalado la última, que es 18.17. Allí le tiene que salir la versión que tienen instalado ustedes. Bien. En tu caso, Ariel, ¿pudiste descargar o instalar el paquete de Node? Sí, lo bajé y lo instalé. Y ahora algo más hay que hacer porque no... En el Visual Code no me aparece. En el Visual Studio Code no te aparece. ¿Te aparece, pudiste abrir la línea de comandos? La línea de No, pues comandos, o sea, la consola. Sí, voy a terminar. Y nuevo terminal. Pero no me va ahí como el buscador arriba. Y apretá Control Ñ, te tiene que salir la terminal. Ahora sí, ahí apareció. Sí, sí. ¿Ahí te apareció? Bien. Sí, perfecto. Ok, ahí en la línea de comandos escribís Node -B corta y dale Enter. Y tiene que salir, si se instaló correctamente, te va a salir la versión. Perfecto, versión 18.17.0. Ok, bueno. Gente, particularmente la gente que tiene Windows 11, yo en la máquina nueva tengo Windows 11 y me da dolor de cabeza de vez en cuando. Por ejemplo, no fue la excepción con Node.js. Así que tengan un poquito de paciencia si es que por allí el Windows le da algún que otro error. Uno, hasta que le agarra la mano y le conoce bien a su sistema operativo, ya después deja de renegar. Pero al principio puede, sobre todo si es Windows 11, que le dé un poquito de dolor de cabeza. Yo en esta máquina tengo Windows 11 y generalmente me puede dar un poco de dolor de cabeza al principio. Una vez que ya uno ajusta el tema del firewall o el cortafuegos, deja de joder literalmente y no hay ningún inconveniente y se crea todo bien los proyectos. En el caso que llegue a darles algún error a ustedes durante la creación de los proyectos, les voy a pasar un enlace a una página para que puedan calibrar su cortafuegos, su firewall, para que no le haga más problema. Pero bueno, me confirman durante la marcha, si llegan a tener algún inconveniente, les voy a informar por el chat cómo pueden hacer. Pero sí, no se sorprendan si al principio, cuando están aprendiendo a manejar todo este tema de comandos y demás, les pueda dar algún que otro dolor de cabeza. Es natural y es normal, es parte del aprendizaje, o sea que no se
desilusionen ni se desesperen si por allí algo no les funciona. La idea de trabajar justamente con React es que tengamos una plantilla de trabajo, un framework de trabajo de JavaScript que nos facilite la vida, no que nos las complique. Pero bueno, esa es la idea de trabajar con React, ¿no? Existen otro tipo de plantillas y frameworks de trabajo, Next, etcétera, Express, Vue, Angular, etcétera, ¿no? Pero uno de los más conocidos y más requeridos del mercado en este momento es React. Por eso es que vamos a trabajar nosotros con React. Ustedes, una vez que aprendan a trabajar con React, ya van a poder migrarse a otro tipo de plantillas de trabajo, ¿no? Particularmente si son de JavaScript. Bien, gente. Entonces, ya tenemos instalado Node.js, que es lo principal. Lo que vamos a hacer ahora es, vamos a crear en el escritorio una carpetita y pónganle con letra minúscula, es un requerimiento para trabajar con React, trabajar siempre con los nombres de las carpetas, los proyectos, todo con letra minúscula. Acá no se puede utilizar nomenclatura camello, o sea, camel case, no se puede utilizar la nomenclatura cabello, ni otro tipo de nomenclatura, ni snake, ni nada por el estilo. Entonces, pongan todo con minúscula, por ejemplo, primer React, creo que sí le va a aceptar la nomenclatura kebab. La kebab es la que utiliza los guión medios para separar las palabras. Esa se puede utilizar. Entonces, pueden escribir una carpetita. Por ejemplo, acá yo tengo una carpetita que se llama primer proyecto o React. Crean en el escritorio. Bueno, acá tengo, por ejemplo, ven, la están viendo allí, primer proyecto, y la sueltan en Visual Studio Code y abren esa carpetita. En esta carpetita vamos a crear nuestro primer proyecto para ir conociendo los comandos de React. Bien, entonces, una vez que crearon esa carpetita en blanco en el escritorio, la sueltan dentro de Visual Studio Code y se le va a abrir la carpeta en donde vamos a crear este primer proyecto. Si no la pudieron abrir de esa manera, la otra manera es haciendo archivo, abrir carpeta, y allí seleccionan, ¿no es cierto?, el lugar donde tienen la carpeta que quieren escribir. Escriben escritorio y seleccionan primer proyecto y listo. También se le va a abrir de esta manera. Esa es una opción. Existen otras más, pero esa es la más conocida. Bueno, entonces allí tienen, ¿no es cierto?, su carpeta vacía en donde vamos a trabajar con el tema de React. Una vez que tienen abierta la carpeta vacía, ¿no es cierto?, ya en su Visual Studio Code, lo que vamos a hacer es, si no tenían abierto la terminal de buscador, lo que vamos a hacer ahora es, justamente, fíjense que cuando abren la línea de comandos, automáticamente ya le posiciona línea de comandos de Windows en la carpeta vacía del primer proyecto. Lo que van a hacer a ustedes ahora allí es, vamos a crear nuestra primer plantilla de React para trabajar. Esta primer plantilla que vamos a trabajar, ¿no es cierto?, es la plantilla base para trabajar con React. De allí vamos a hacerle modificaciones, vamos a agregar cosas, vamos a sacarle cosas. Es decir, la idea es nosotros que utilicemos esta plantilla siempre que arranquemos un proyecto nuevo de Full Stack. Esa es la idea. Vuelvo a aclarar una cosa. Al principio parece como un poquito engorroso todo porque es mucho conocimiento de golpe, pero con un poquito de práctica de a poco le van a ir agarrando la mano y es relativamente mecánico trabajar con las plantillas de React. Entonces, una vez que tenemos, ¿no es cierto?, abierta la carpeta en el Visual Studio Code y abierto la consola, vamos a escribir un comando simple de npm, o sea, de Node.js, poder arrancar justamente el primer proyecto de React. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a escribir acá en la línea de comandos npx, vamos a escribir npx create -app react app-app.
Entonces, escribimos npx espacio create o create guión medio react guión medio app. Vamos a crear nuestra primera aplicación de React. Si bien hay que tener en cuenta que React se define como, en el lenguaje de React, o en el marco de trabajo de React, perdón, se define como aplicación a una aplicación que puede ser web, que puede ser móvil, que puede ser, cierto, de escritorio, etc. Es indistinto. El marco de trabajo es similar para todos los casos. Por esa razón es que genéricamente se define como aplicación a esto que vamos a trabajar. Pero no quiere decir que estamos por trabajar en un programa de escritorio ni nada por el estilo. Vamos a seguir trabajando todo en el marco de lo que veníamos conociendo de lo que es aplicaciones web, ¿no? A ese tipo de aplicaciones nos estamos refiriendo, o se refiere en este caso el marco de trabajo que es React. Entonces escribimos npx create React application o app espacio y punto. Una vez que escriben el punto, le dan enter y ahí automáticamente se va a empezar a crear la plantilla con la cual vamos a trabajar nuestro marco de trabajo. Entonces le dan enter y allí va a empezar a crearse. Fíjense, va a tomarse un tiempo, no es instantáneo esto, y también depende un poquito de la conexión a internet que ustedes tengan, de la velocidad que uno tenga. Yo, por ejemplo, tengo una super conexión, ya que tengo una conexión inalámbrica, pero por allí si tienen ustedes fibra óptica, le va a ser mucho más rápido. Bien, me confirman si le dieron enter y comenzó a crearse su plantilla de su primer trabajo en React. Como les comentaba, el comando, les vuelvo a repetir, era npx espacio create guión medio react guión medio app espacio punto. Y allí se empieza a crear el primer proyecto de React. Se va a crear en esta carpeta vacía que tenemos, ¿no? Y una vez que se termina de crear, vamos a explicar paso por paso, parte por parte, de qué se trata todo esto que estamos haciendo. El framework que ya instalamos nos va a crear todas las secciones y los elementos básicos necesarios para que corra nuestra aplicación de React. Una vez que arrancó la creación de su proyecto, le dan enter, ¿no es cierto? Y me confirman si se está creando, si se le está funcionando o no. Por el chat, si se ve parecido a esto que están viendo en la pantalla, en mi pantalla particularmente. ¿Qué sistema operativo tenés, Ariel? ¿Tenés Windows 11? ¿Tenés Windows 10? Sí. El firewall te está dando error. No puedo ver. A ver, voy a intentar ver. Sí, el firewall te está dando error. Sí, dame un segundito. Ya se terminó, si se fijan en mi pantalla, ya se terminó de crear, ¿no es cierto?, el primer proyecto. Como ven, pone un montón de código, está indicando, ¿no es cierto?, que se fue creando de manera satisfactoria el primer proyecto. En el caso tuyo,
Ariel, dame unos minutitos, ya te voy a pasar un enlace para que pruebes, para que te arranque, digamos, porque dependiendo del sistema operativo y toda la historia, a veces hay algunas variaciones. Proba la línea de comando, proba la línea de comando, la misma que tenías anterior, probar la misma, nada más que en vez de poner npx previamente, pones solamente create, guión medio react, guión medio app, espacio punto, a ver si te da. Gente, ¿alguien pudo crear el primer proyecto? ¿O le dio error? ¿O le dio algún mensaje? ¿Vos, Patricia, también te dio error? ¿Podés poner la captura de pantalla la parte que te da el error? Sergio, si querés que alguien comparta la pantalla, decime. Sí, sí, ya te voy a avisar. Ahí recibí la imagen. Dame unos minutos que me fije. Ok, gente, deme un minuto, ya regreso y les voy a pasar una línea de comando para que puedan probar ustedes en su sistema operativo, a ver si les puede arrancar el proyecto, porque si no, no vamos a poder hacer nada. Deme un minuto, voy a pasarle por el chat este archivo.
Bien, gente, les voy a pasar por el chat una línea de comandos para que prueben previamente a dar las instrucciones a que pusimos. Paso aquí por el chat del Zoom. Esta línea de comandos, toda en forma continua, ¿no? Escriben npm config set register y la dirección está web. Así como está, la copian y la pegan. Le dan enter y luego que le dan enter, prueban a hacer nuevamente la instrucción para crear el archivo del primer proyecto. Fíjense si así funciona. Profesor, bueno, lo Bien. corrí, pero digamos como no hizo nada. Me queda el cursor abajo de nuevo. O tiene que hacer algo. A ver, vamos a... no te tiene que salir nada. A ver, vamos a compartir tu pantalla, Ariel, a ver si podemos solucionarlo. Bueno, Ahí te doy el permiso, Ariel, ¿eh? Aguantame. A ver ahí. ahí veo la pantalla. Sí, ahí estamos viendo tu pantalla. Bien, Bueno, ahí está el último comando. le Le diste di enter. enter y ahí quedó. Bueno, ahora escribí create npx, Eso escribí sería, npx, sí, y espacio punto. estoy tirando eso. Eh, Sí, lo que sí te está saliendo un montón de carpetas. No, lo que primero tendrías que... A ver, escribí nuevamente la última línea de comandos y en vez del punto pones un nombre. Borra el punto y pones, por ejemplo, proyecto 1, todo seguido con minúscula. O como, sí, el nombre que quieras, porque es una carpeta. no, ¿Cómo se llama la carpeta donde? Porque lo que pasa es que tenés varias cosas allí, tendría que estar limpia la carpeta. tendría que sacar todo. Eh, o igual está O todo eh, asociado ya. crea una vacía crea una vacía o abrí esa y abrí desde del navegador de Windows y la arrastré al Visual Studio Code y te va a abrir directamente en esa carpeta.
Ahí ya lo abrió en la carpeta. Ese está en el C, primer proyecto. Recuerdo. Lo que pasa es que, Bueno, bueno, en teoría, a ver, probamos una vez más. X espacio, y le das create, create, guión medio, create, espacio, guión medio, pp. Y allí espacio un punto. no. Yo porque estoy en el laburo, no sé si tendrá algo por Fiverr, pero del laburo, por ahí. Pues yo deshabilité igual de la máquina esta, pero no sé si capaz que, bueno, si no, hacía una clase Si y la después lo conexión, veo de mi casa. claro, si la conexión, sí, te estaba por decir eso, si la conexión a internet en tu trabajo o en donde vos estás tiene un firewall, tiene un filtro de algún tipo, te puede Sí, sí, generar algún tipo de conflicto. tiene 800 filtros acá en Claro, puede internet. ser eso. Sí, 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 Me te fijo puede a ver si lo estar. puedo conectar desde el celular, pero sí, hermano, yo ahora veo si puedo conectar desde el celular. Ok, bueno, muchas gracias. Bueno, Ah, cualquier cosa estamos acá, así que avísame y vemos si lo podemos solucionar. perfecto. Ahora a ver si me conecto primero por el celular. Porque Bien, en el caso, en el caso tuyo, Patricia, ¿pudiste hacer andar el proyecto? No, profe, ahí estoy intentando descargarlo otra vez, a ver si es eso. Quizás no se instaló bien. ¿Desinstalaste previamente antes de, o sea, Sí, acordate? estoy intentando volver a instalar todo. Porque le paso una captura. Bien, si querés compartir tu pantalla, vamos a compartir tu pantalla para Ah, ver bueno. si Ahí es te, diferente o es el mismo error. a ver, ahí Patricia, decime si podés. A ver, sí. ¿Te comparte? Ahí se está viendo. Sí, ahí se está Sí. viendo. Bueno, me Bien. sale este error y volví a copiar y no, no como. Así que bueno, estoy intentando hacer Ok, eso. bueno, si lo estás reinstalando, bueno, vemos una forma de que puedas reinstalarlo. Deme un minuto, voy a buscar otro enlace más para que prueben por las dudas. Esto, Bueno, sinceramente, la primera vez hasta que se configura bien el equipo, genera este tipo de conflictos. Es normal, así que no se vayan a desesperar ni se vayan a ahogar en un vaso de agua. Genera un poquito de ok, conflicto ok. la primera vez. Bueno, yo lo que le voy a decir es, en primera instancia, acá lo están viendo en mi pantalla, el primer comando que les puede solucionar la vida, a mí particularmente me funcionó con Windows 11, es este, npm config set registre y la dirección esta web que está. Esa configura, ¿no es cierto?, para que
no tenga conflicto con el firewall de Windows. Para eso sirve. Realmente Windows 11 puede hacer ese tipo de conflicto. Si le dan Enter no va a pasar nada, eso no sale ningún efecto, simplemente queda abajo el cursor y ya queda listo como para continuar a hacer el primer proyecto. Ahora les voy a pasar, denme un segundito, les voy a pasar el otro comando que les puede llegar a servir. Pero generalmente con este, si se instaló bien el Node.js, tendría que ya arrancar. Bien, gente, este comando, prueben instalar este comando previamente. Para la gente sobre todo de Windows 10 funciona bien, generalmente funciona bien para la gente de Windows 10, pero lo tienen que probar. Como digo, cada equipo es un mundo aquí también. Entonces ponen previamente a crear su primer proyecto, ponen npm espacio -g espacio create guión medio install, ¿no es cierto? Vamos de nuevo, npm install, bien install, -g create -react guión medio web. Y le dan enter. Yo no le voy a dar enter porque ya tengo cierto instalado el proyecto y me va a dar error, pero poniendo este comando, digamos, fíjense si arranca el framework. ¿Arrancó, Matías? ¿Tomó el comando? ¿Pudiste crear el primer proyecto? Ok, felicitaciones entonces. Ya la primera vez, después de esto, ya no jode más. Al principio, digamos, como que cuesta, pero ya después... Bien. Bueno, este primer comando que están acá, este comando alternativo que les decía, pueden ponerlo en inicialmente y a partir de allí ya después pueden tomar el otro comando que les mostré para crear el proyecto. También funciona de esa manera. Es npm install -g create react abbreviation. Este fin de semana voy a subir un video. Voy a hacer nuevamente un video exclusivo para hacer instalación de cero, porque hay muchos de ustedes seguramente van a querer instalarlo más adelante o cuando tengan tiempo nuevamente y se complica. Varios alumnos se les va a complicar cuando lo quieran ver nuevamente de cero a todo esto y allí, digamos, va a ser agua, ¿no? Entonces voy a subir un video exclusivo donde, digamos, repaso todo este tema de la instalación de cero para los que no pudieron estar en la primera clase, sobre todo. Bien, entonces tenemos acá varios comandos. Hay otro comando que también voy a compartir con ustedes que les permite ver si tienen la última versión para, ¿no es cierto?, hacer la última versión, digamos, para saber si es que tienen su última versión instalado del descargador de complementos, o sea, el npm famoso que estamos utilizando. Entonces, pueden utilizar este comando que les voy a escribir. A ver si estoy compartiendo pantalla, porque por ahí estoy hablando solo. Sí, estoy compartiendo la pantalla. Este comando que voy a escribir acá les va a permitir instalar, si es que no la tienen, la última versión. Escriben npm install -g npm @latest.
Digamos, este comando que está acá, voy a corregir acá que me comí una O, le metí sin querer. npm@lat. Este comando que está aquí, npm install -g npm lasted, le va a dar, ¿no es cierto?, a ustedes la forma de instalar la última versión del descargador de complemento, en el caso que tengan algún inconveniente, ¿no? El comando, sí, ahí ya lo paso. Este comando que escribí aquí en el chat es el anterior que les dije, que es el que le permite que no le dé error el firewall de Windows. Acá aparece como es todo seguido, ¿no? Pero acá aparece como una dirección web. A ver, los copio acá nuevamente en la pantalla. Es npm config set registry y la dirección HTTP que está allí. Escribe todo seguido, ¿no? Respetando los espacios. Primero le dan enter a esto y luego el comando que es para crear el primer archivo, ¿no? Luego de este comando, en el caso que le daba error, ¿no es cierto?, para conectarse, el otro comando que es para crear el primer proyecto, teniendo abierta la carpeta vacía en Visual Studio Code, ese comando era npx, el comando era, borro aquí la pantalla, lo estoy escribiendo, npx, ¿no es cierto?, create, --medio, react, --medio app, punto. Y allí les va a crear el proyecto, la plantilla básica, ¿no es cierto?, dentro de la carpeta vacía que abrieron en Visual Studio Code. El comando lo escribo acá en el chat, que era para crear el proyecto de npx, create, --medio, react, --medio app, punto. No sé por qué sale el acento, pero bueno, es sin acento, ¿no es cierto? Bien, Ariel, ¿te dejó crear el proyecto finalmente? Sí, bien. Una vez que hiciste eso, bueno, ahora escribí el otro comando que es para crear el proyecto. Este que está en pantalla sería el próximo comando que tendrías que... Ah, ok.
porque el que escribiste vos es el que se utiliza, generalmente Windows 10, le pones este comando y generalmente lo como que acomoda la línea de comandos para poder recibir los comandos. Algunas versiones de Windows 10 hace ese conflicto. Bien, ¿qué más está? En el caso tuyo, Patricia, ¿pudiste algo hacer? ¿Descargar de nuevo? Sí, ya descargué de nuevo. Ahí estoy intentando volver a crear el proyecto. Si te vuelve a dar error, proba como el comando este que usó el compañero. Bueno, perfecto. Ahora intento. Ahí, Yo cuando lo instalé también, profesor, tildé que actualice solo todos los comandos, no sé, que tiene la última ventanita de la instalación, pedía si quería actualizar solo, y ahí lo tildé y me apareció un cron y empezó a actualizar todo de, de Python, al Visual Code, todo, y ahí sí me levantó. ok. Sí, puede ser que falte algún tipo de actualización. Cada computadora tiene su forma, por eso les digo, no se desesperen si por allí le da conflicto, porque cada equipo tiene su vuelta. El proyecto, el de la carpeta final, me avisan si es que pudieron crearlo, ¿no? Y así arrancamos. Ariel, ¿puedes compartir tu pantalla un ratito? Así vemos cómo quedó. Ahí te doy el permiso, Ariel. Ahora, Ok, quedó excelente. Bien, entonces el comando que te tomó primero entonces fue el que dice install React, no me acuerdo cuánto, es más largo. Ese fue el primero entonces que te tomó. Install "-g", G de globales y create React application. Ese entonces es el primero que te tomó y a partir de allí el segundo ya te pudo tomar. Ok, ahí ya te pudo tomar el segundo. En realidad el segundo es el que crea el archivo, pero el primero es como que te habilitó ya que la consola te pueda tomar los comandos. Ok,
Excelente, entonces, Ariel. Vamos a poder continuar por fin. Si no, vamos en el horno todos. Bien, gente. Y rápidamente, lo que voy a hacer es, rápidamente, para la gente que se mareó con todo este lío, obviamente les voy a mostrar, o sea, los voy a nombrar los pasos que tuvimos que hacer para poder crear el proyecto, ¿cierto? Primero que nada, creamos en el escritorio, minimizar esto, supongo que están viendo mi escritorio, crean en el escritorio una carpeta nueva, y esa carpeta es en donde vamos a crear el primer proyecto. ¿Está? Ese primer proyecto, una vez esta carpeta vacía, esta carpeta vacía es la que van a arrastrar y van a soltar en Visual Studio Code para que, ¿no es cierto?, allí se pueda crear el proyecto. Entonces, sueltan la carpeta vacía en Visual Studio Code y allí les queda listo, ¿no es cierto?, todo el sistema, ¿no es cierto?, para poder crear, ¿no? Cierro esto. Ahí ya van a tener todo listo para poder crear, digamos, el proyecto. Para poder crear el proyecto, el otro paso que una vez que tiene la carpeta abierta en Visual Studio Code, abren la terminal, lo pueden abrir a la terminal, repito, se puede abrir haciendo clic acá en nuevo terminal o haciendo control ñ, con eso se abre la terminal también. Allí, fíjense, tienen que tener en cuenta que si abren la terminal, tiene que aparecer en el último texto de la línea de comandos el nombre de la carpeta que crearon en la cual se va a instalar el proyecto, ¿no? Si no le aparece así, tienen que volver para atrás. ¿Cómo se cambia de directorio? Es cd, o sea, change directory, y el nombre del lugar del directorio donde quieren ir, ¿no? Eso en el caso que no les haya tomado. Pero para no renegar con DOS, agarran y directamente arrastran y sueltan acá adentro la carpetita y les va a dar la ruta directa acá con la carpeta directa para cargar el proyecto. El próximo paso que hay para crear un proyecto en React es escribir la línea de comandos npx, ¿cierto? Create, guión medio, React, guión medio, app, espacio, punto. Con esta línea de comando le dan enter. Yo no voy a dar enter porque voy a estar un rato hasta que me vuelva a crear todo acá. Le dan enter, ¿no es cierto? Y allí le va a empezar a crear la plantilla de trabajo, el framework de trabajo con el cual vamos a crear nuestro primer proyecto. Esto es fundamental. Es lo que se hace siempre. Esto es, digamos, por deporte, que lo que van a hacer de manera monótona siempre. Suele pasar que puede darle conflictos, como estábamos hablando recién con los compañeros, que dependiendo del sistema operativo tengan que crear, ¿no es cierto?, un enlace con el sistema operativo y la línea de comandos, y que por eso hay que escribir, para los que suele dar el primer vez error, npm, bien primero si le da ese error raro al principio, van a escribir npm, install, -g, que es de global, que es para todo. Pasa esto con los últimos Windows 10, Windows 11, etcétera, ¿no? Que tiene varios usuarios, es multiusuario, multiplataforma, etcétera, ¿no? Y da ese drama. Entonces se pone npm install -g de global y create, guión medio, react, guión medio, app. Y allí la primera vez lo van a tener que crear así, y después recién le dan el otro comando que les mostré. Esa es una forma. Por último, si tienen conflicto con el firewall de Windows, este comando que está aquí lo ejecutan. Si les va a decir en los errores, ¿no?, que tienen problemas en el cortafuegos con el firewall de Windows. Si le da ese error raro, ¿no es cierto?, de que no se puede conectar, que terminó el tiempo, etcétera, un error así medio extraño, ¿da? En letras rojas,
ponen este comando que está aquí, que es config set registre, y la dirección web que está aquí, que es registre.npmjs.org, y también se ajusta la línea de comandos interna para que no joda el Windows y pueda descargarse todos los paquetes que sean necesarios para ejecutar la plantilla. Bueno, esos son todos los pasos que hay que hacer. Si uno no le da, prueben con otro, si no, prueben con otro, y si no, bueno, van a buscar en función al error que les dé en el Google, hasta que buscan, ¿no es cierto? En Stack Overflow generalmente hay mucha información, porque como les digo, depende de la máquina, del sistema operativo, de la versión de Windows que tengan. Por ejemplo, de Windows 10 no hay una sola versión, hay gente que por ahí que no actualiza, no tienen las actualizaciones, no todas las versiones de Windows 10 son las mismas, no todas las versiones de Windows 11 son las mismas. Entonces, generalmente esto es muy delicado porque esto se actualiza día a día. De hecho, ahora el próximo 8 de agosto se va a actualizar nuevamente la versión nueva se va a lanzar la versión nueva de Node.js. Así que va a haber a la gente que posteriormente a esa versión venga, va a tener que adaptarse, ¿no es cierto?, a esos comandos nuevos que van a salir. Entonces, se actualiza constantemente. Gente, vamos a hacer un pequeño recreo, unos 5 minutitos, y volvemos. Luego de los 5 minutitos, le damos así tiempo para la gente que está acomodando sus cosas, así ya arrancamos con el primer proyecto directamente. Nos vemos en unos minutos. Bueno, gente, ¿pudieron solucionar? ¿Alguien más pudo instalar? Les repito, yo este fin de semana voy a tratar de instalarlo esto en un disco nuevo, en otra máquina que no tiene nada instalado, y en vivo lo voy a grabar en vivo a esa instalación para que cualquier traba que surja, inconveniente que surja, queda allí resuelto. Voy a ver si lo puedo reinstalar en un Windows 10. Yo no tengo Windows 10, así que voy a tratar de conseguir un disco que tenga Windows 10 para ver qué conflictos hace. Pero generalmente depende de la versión, como les decía, depende un poquito de la versión de Windows y demás, da uno que otro conflicto. A mí particularmente en Windows 11 me da ese error. En Windows 7 tuve muchos errores, tuve que actualizarlo, una vez que lo actualicé murió. Así que directamente no les aconsejo que lo intenten instalar en Windows 7 porque va a dar 2 millones de errores. Bien, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos el proyecto creado. Cuando creamos el proyecto, vamos a explicar un poquito qué cosa es lo que se crea aquí cuando creamos un proyecto de React. Bien, dudas, consultas, por favor, me mandan ahí en el chat mientras voy explicando esto. Si no vamos a continuar, no hay ningún inconveniente. Bueno, tengan en cuenta lo siguiente. Cuando creamos un proyecto de React, lo que estamos haciendo de cierta manera, estamos creando una plantilla que va a manejar, ¿no es cierto?, un servidor de JavaScript, un servidor virtual de JavaScript. Este servidor de JavaScript virtual, en este caso, es el famoso Node.js que tenemos, ¿no?, creado con el motor de búsqueda de Chrome. Este servidor virtual está en el backend, en la parte trasera en sí de todo esto, va a dibujar, va a pintar todo el HTML, el CSS, el JavaScript que sea necesario para páginas web. Estos sistemas web, estas páginas web, van a ser dinámicas por ese motivo, porque en realidad no van a ser estáticas como la que creamos nosotros en la primera parte del curso, ¿no? Que uno creaba ese sistema y ya quedaba allí, no se podía modificar. No, la imagen era la misma, el color era el mismo. No, aquí, digamos, este sistema dinámico, que es React propiamente dicho, a través de JavaScript, me va a ir pintando y repintando y rediseñando cada vez un sitio nuevo, con nueva información, con nuevo color, nueva fotografía, etcétera. Va a ser más interactivo y va a hacer que sea escalable y pueda crecer y que no quede estático y chato, es decir, el sistema. Ese es uno de los principales motivos por el cual es un sistema bastante robusto y muy usado en la actualidad. De hecho, prácticamente junto con Angular son los dos
temas que más se utilizan a la hora de hacer diseños web y son los que más demanda en el mercado tiene también. Por esa razón estamos estudiando este marco de trabajo. Existen otros marcos de trabajo, no es el único. Existe Vainilla, existe Angular, existe... Bueno, en este momento eso es lo que más me acuerdo de eso. También para otros lenguajes de programación existen otros, pero este es el más demandado de momento, así que por esa razón que lo estamos utilizando. Como les había comentado en la primera clase que vimos este tema, es un sistema diseñado, un marco de trabajo que fue diseñado por los creadores de Facebook y hoy en día ya se popularizó y se estandarizó. No solamente se utiliza hoy por hoy para crear sistemas web, como por ejemplo un carrito de compras, Amazon, qué sé yo, una cosa así, una especie de Mercado Libre. No solamente para hacer sistemas web, sino también este marco de trabajo que es React se puede utilizar para crear aplicaciones de celular y para crear aplicaciones de escritorio, ¿no? Programas que se instalan en Windows, por decirlo de alguna manera. Es decir, es muy robusto en todo eso. Todos los sistemas que uno cree pueden ser escalables a otros sistemas operativos y a otras plataformas. Eso es lo bueno de React. Por esa razón es complicado de manejarlo, no es complicado de programar, pero sí por allí de instalar el marco de trabajo, porque como les decía, dependiendo del sistema operativo, la versión, etcétera, ¿no? Se rebusca un poco. Bueno, aquí ya habíamos creado nuestro primer proyecto. No va a ser el único, vamos a crear un par de proyectos más, así que no va a haber drama. Una vez que yo tengo creado este primer proyecto, puedo cerrar la ventana de la línea de comandos con la X aquí a la derecha. No aprieten el tachito de basura porque sí apaga el servidor, ¿no? Eso es lo que hace el tachito de basura, a diferencia de otros lenguajes como Python, en donde simplemente me elimina la línea de comandos. No, aquí me apaga el servidor. Entonces, una vez que creamos el proyecto, una vez que está creado el proyecto, ya que se creó satisfactoriamente, pudieron instalar, se les pudo instalar todo correctamente en su Windows y demás, pueden crear, ¿no es cierto?, activar este proyecto y veamos a ver si está funcionando. Para saber si está funcionando, escriben npm start con T al final, le dan enter y allí va a arrancar el servidor. Una vez que arranca, les va a decir, ¿no es cierto?, le va a dar el OK el sistema y le va a abrir el navegador web. Nuevamente, le va a abrir el navegador web como lo hacía el GoLib, la misma cosa, ¿no? Va a abrir el navegador web con este sistema. Tiene que ser paciente porque la primera vez como que demora un poquito, pero ya después es fácil, ¿no es cierto? Aquí, cuando se compiló todo el programa de JavaScript internamente, que ya vamos a ver qué cosa es, le va a aparecer, ¿no es cierto?, un mensaje aquí que dice exitosamente, successfully. Exitosamente fue compilado. Bueno, y le dice la dirección donde lo pueden ver si es que a ustedes se les cerró el navegador, ¿no? Pueden ver haciendo control clic y en localhost 3000, ¿no es cierto? Entonces, les voy a mostrar acá. Esta es la ventana del navegador, fíjense. Esto le tiene que aparecer si el programa está corriendo correctamente. Esta página básica que aparece aquí, ¿cierto? Que aparece el logo de React, justamente le está indicando que efectivamente está funcionando todo ok y que su primer proyecto, mejor dicho, que la plantilla de su primer proyecto se creó correctamente y está funcionando todo ok. Me confirman si pudieron hacer andar, si pueden ver esto. Les recuerdo, escriben npm start y con eso, ¿no es cierto?, pueden arrancar su primer proyecto web. Ok, le sale el logo, funciona todo, da vueltas, no hay ningún drama, no le apareció nada en rojo. Si le parece estos mensajes que están viendo aquí, entonces están dando todo ok.
Bueno, esta página que aparece acá, vuelvo a aclarar esto, página que están viendo acá que está funcionando, es el proyecto en blanco, es decir, simplemente es una página en blanco, no realmente en blanco, en el sentido de que es el proyecto vacío y muestra, ¿no es cierto?, ciertas características para saber que está funcionando todo ok. Es simplemente eso. Les repito, no le den al tachito, porque si le dan al tachito de basura, lo que hacen le apagan el servidor. Pueden cerrar la consola, sí, pero mientras están programando no les aconsejo que le den al tacho, porque como pasaba por ejemplo en Python, para limpiar le dábamos al tacho, o por ejemplo en SQL, y sí, o sea, me limpiaba la consola, pero acá en este caso me apaga el servidor. Bien, bueno, ya tenemos funcionando, ¿no es cierto?, nuestro primer sistema React. Vamos a revisar aquí, mano izquierda, qué es lo que me creó este famoso comando npm que le dimos, que renegamos un rato para que funcione. Este marco de trabajo que es React me crea una serie de carpetas y de archivos, algunos no van a ser útiles, otros no, que vamos a utilizar en cada proyecto, ¿no es cierto?, donde importan módulos. Fíjense, todos los módulos, si abren la carpeta de módulos, node módulos, todos los módulos que importa. No todos se van a utilizar y probablemente algunos solamente sean útiles. De momento los vamos a dejar, no los vamos a tocar, pero tengan en cuenta que acá se pone un montón de módulos que tienen que ver con los arreglos, con las bases de datos, con las conexiones móviles, etcétera, ¿no? Eso es lo que viene a parar aquí. Por otro lado, aparece una carpetita que dice public, ¿cierto? Y si se fijan, allí dentro de public, lo que aparece, ¿no es cierto?, son el icono, y se fijan aquí, este icono que se dice pubicon.ico, es el icono que les va a aparecer a ustedes cuando corren la aplicación y aparece acá en la pestañita. Ese iconocito chiquitito que aparece allí es este. Luego tienen el viejo y querido index.html, que no es nada más ni nada menos que el index central del proyecto. Este index lo que hace es muestra en sí todo lo que la aplicación, todo lo que el marco de trabajo React va a presentar o va a compilar durante su laburo en sí. Internamente, todo lo que se creemos nosotros también, va a salir a través del index.html. Acá hay cosas que pueden borrar para que quede un poquito más claro. Por ejemplo, pueden borrar este último comentario en verde que está aquí, para que quede un poquito más claro. Pueden borrar esto que está en verde, lo pueden sacar. Son simplemente aclaraciones. Fíjense un detalle. En el título de la página pueden cambiar el título de la página por mi primer proyecto React. Pueden cambiar el título de la página por mi primer proyecto React. Fíjense que ya automáticamente acá en la pestaña ya les va a salir eso. Y aquí, en donde tenemos el cuerpo, ¿no es cierto?, el cuerpo, ¿no es cierto?, de la página de este index.html, fíjense que hay un div, ¿no es cierto?, una división. Le vamos a dar un enter aquí. Fíjense que le damos un enter, ¿no es cierto? Este div tiene un ID. Y fíjense, es un ID, un viejo y querido ID de JavaScript. Seguramente, ya vamos a ver en dónde, React lo que va a hacer a través de JavaScript, ya que está basado en JavaScript, va a acceder a este div, y aquí adentro, ¿no es cierto?, de estas dos etiquetas HTML de este div, va a presentar toda la información que queremos mostrar en nuestro sistema. En sí, esto es un index pelado, pero está pelado porque se va a acceder a través de esta etiqueta, y a través de este div va a mostrar todo lo que se tenga que mostrar, ¿no? Tengan en cuenta eso, ¿no? Es decir, este index es como la cara visible del proyecto que vamos a trabajar nosotros. Siempre que creen un nuevo proyecto, recuerden ponerle el título correspondiente aquí
porque si no le va a aparecer por defecto el React no sé cuánto. Y el logo, que es para que aparezca, también lo pueden cambiar, más adelante lo pueden cambiar con alguno propio de su proyecto. Si no, de momento nosotros vamos a dejar lo que está acá, no le vamos a tocar nada de esto porque no nos vamos a centrar en eso. Pero más adelante uno ya cuando empieza a profesionalizar los proyectos va modificando todas estas cosas. Bien, aquí también aparece dentro de Public, aparece un archivo de texto que se llama robot. Este archivo de texto robot, si quieren lo pueden borrar o lo dejan, no hay problema, no molesta, no pesa nada tampoco. Lo que hace este archivo de texto es robot.txt, es en donde uno escribe toda la configuración para que no necesariamente un robot con pinzas en la mano ni nada de eso, no. Este tipo de robot se refiere, ¿no es cierto?, a los buscadores, y es donde uno configura de qué se trata el sistema web que estamos implementando. Por ejemplo, si estamos implementando un sistema que es de un comercio, y seguramente declararemos todas las características del comercio que estamos diseñando, ¿no? Eso es lo que para eso sirve este archivo que está aquí. Después tenemos otro archivo que se llama manifest.json. JSON lo van a ver muy seguido, sobre todo cuando vean archivos de React y demás. Tiene que ver con JavaScript, porque JSON es la sigla de JavaScript, ¿no es cierto?, on Network. Entonces, esto lo que hace es, ¿no es cierto?, de cierta manera, son clases de JavaScript, son conjuntos de información de JavaScript dispuestos de una manera exclusiva que implementó JavaScript en su momento. Y aquí, si ven, ¿cierto?, tienen varios datos que se pueden ir también modificando. De momento nosotros los vamos a dejar así, pero fíjense, por ejemplo, se puede modificar el nombre. De hecho, el nombre corto de React Application. Nosotros no le modificamos nada de esto, pero aquí también vamos a modificar cuando ya tenemos el proyecto listo para subirlo a internet, ¿no? Así ya le ponemos el nombre del proyecto, de la aplicación que creamos. Para eso sirve todo esto que está aquí. Para ir terminando esta aplicación, esta siempre es la parte, digamos, básica, la parte pública, que sí o sí siempre vamos a tener más o menos igual, y las cosas que le tenemos que ir modificando. Lo otro importante que tiene un proyecto de React cuando se crea es la carpetita que dice Source, Recursos, SRC. Esta carpeta es la más importante de nuestro proyecto, porque acá es donde vamos a modificar algunas cosas y vamos a agregar otras cosas. Vamos a agregar subcarpetas dentro de esta carpeta recursos o SRC. Bien, ¿por qué? Porque aquí adentro de esta carpeta que está recursos es donde está, por ejemplo, van a estar los archivos CSS, para darle los estilos a nuestro sistema. Van a estar los archivos de JavaScript para darle, ¿no es cierto?, funcionalidad a nuestro sistema. Van a estar, por ejemplo, las fotografías, las imágenes, todo lo que necesitemos agregarle a nuestro sistema web. Ya no digo más sitio porque ya no es estático, sino a nuestro sistema, ¿no es cierto?, dinámico web. Todo eso lo vamos a implementar y lo vamos a agregar desde la carpetita que se llama recursos, SRC. Si se fija, existen tres index. Existe un index CSS, que es justamente este index que tiene, ¿no es cierto?, el estilo con el cual vemos esa página de inicio que vemos cuando creamos el proyecto, que es negra, ¿no? Esta que está aquí, toda esta información está acá, ¿no es cierto? Podemos modificar, de hecho vamos a cambiar todo esto para crear nuestro propio proyecto. Tenemos el JavaScript que corresponde a nuestro sistema, de momento no tiene nada, tiene todo básico. Y esta página, que es AppJS, es la más importante que tiene esta sección. Aquí es donde se crea toda la magia de React. ¿Por qué digo magia? Porque lo que creemos aquí se puede reutilizar para no tener que estar construyendo 20 veces lo mismo. Por ejemplo, si creamos un botón y lo vamos a reutilizar en varias secciones, ese botón se crea una sola vez y simplemente después se copia y se pega, se le cambia a lo mejor algunas etiquetas y algunas variables en sí particulares que son de React y listo, y ya está todo funcional.
Al principio todo esto parece engorroso porque hay un montón de cosas que no sabemos ni para qué están. De momento, lo que no sabemos para qué sirve, no lo toquen. Déjenlo como está porque es muy probable que se les rompa el sistema si borran algo sin querer. Pero hay cosas básicas que sí se van a poder modificar. ¿Ah? Por ejemplo, acá en esta sesión de public que vimos, ¿no es cierto? Tenemos la cara visible del sistema. Y aquí en SRC o recursos, ¿no? Vamos a tener la parte interna y principal, el corazón en sí del sistema web que estamos creando, ¿no? Bien, de hecho, el archivo que se llama app.js es lo principal que hace funcionar, que le da vida a todo nuestro sistema. ¿Por qué? Porque cuando trabajamos con React, trabajamos con un nuevo estilo de programación, que ya no es una programación imperativa o estructurada, una programación orientada a objetos. Cuando trabajamos con React, por eso que todo este lío nuevo que estamos viendo, trabajamos con una sintaxis nueva, ¿no es cierto? Más allá de una sintaxis nueva, con una metodología nueva, ¿no? Con un paradigma, esa es la palabra correcta que no me salía, nuevo de programación que se llama programación orientada a componentes. Esta programación que estamos aprendiendo a trabajar con React se llama programación orientada a componentes. ¿Por qué? Porque en React todos los cuadritos de texto, los botones, los formularios, etcétera, se denominan componentes. Entonces, yo aquí creo una componente y después la reutilizo en donde me hace falta. O manipulo esa componente de tal manera que me sea funcional al sistema nuevo que estoy creando. ¿Está? Entonces, si se fijan, aquí tengo una función, como una función de JavaScript que empieza y termina acá, que lo que hace es internamente retorna o devuelve, ¿no es cierto?, un HTML. Y uno va a decir, pero ¿cómo un JavaScript va a devolver un HTML? Bueno, esa es la magia de JavaScript, perdón, de React, porque React lo que hace es engloba todo lo que es HTML, JavaScript, etcétera, ¿no es cierto?, en función, valga la redundancia, de lo que a nosotros nos sirve. Bien, de aquí, de este archivo app.js, le podemos borrar algunas cosas. Por ejemplo, le podemos borrar este dato que tenemos, este enlace que tenemos aquí. De hecho, lo único que tenemos que dejar aquí de este archivo, cada vez que creemos una aplicación nueva, vamos a dejar solamente el primer div. Tenemos acá que dice class name app. El resto, desde header, donde se cierra, lo podemos eliminar. Aquí en este espacio en blanco que está acá, es en donde vamos a programar todo lo nuestro, lo que tenemos. Pueden borrar también esta instrucción que dice import logo, porque ya no nos vamos a utilizar. Eso también lo pueden borrar. De cierta manera, lo que les tendría que quedar sería esto. Import app.ss y la función esta con este div solito que se llama class name app y el espacio aquí donde vamos a programar todo lo que ya conocemos nosotros. Así quedaría listo nuestro sistema como para empezar a trabajar. Si se fijan, en el navegador nos va a quedar la pantalla en blanco. Ya se fue el logo de RIA, se fue la pantalla negra, todas las letitas que estaban anteriormente, todo. Ahora la publicidad que tenía en sí el sistema ya se fue. Quedó en blanco, listo para empezar a trabajar. Entonces, borrando esas cosas que vimos, ya les quedaría todo esto listo para trabajar. Otra cosa que también pueden limpiar para empezar a trabajar es el app CSS. ¿Ah? Este app CSS también pueden borrar porque vamos a crear nuestro propio CSS para darle estilo a nuestro sistema. Esto agarran, lo pintan, lo borran y lo dejan en blanco. ¿No? Entonces, allí las dos cosas importantes que tendrían que dejar listas para trabajar, ¿no es cierto?, sería el app SS y el app JavaScript. Solamente dejan el div interno de la función app. Entonces ahí estaría todo preparado y listo para empezar a programar. Gente, consultas, dudas hasta aquí.
Ok, muchas gracias. Bueno, me alegro entonces. Muchas gracias. Bien. Bueno, ya cuando está todo esto listo, les voy a mostrar un modelo que nos va a servir para programar. ¿Ah? Tenemos aquí un segundito, a ver si puedo cargar. Bien, bueno, acá corrí otro ejemplo, espero que lo estén viendo. Acá tengo un ejemplo que es el que vamos a trabajar para ir aprendiendo un poquito sobre esto. Esta página básica que tenemos acá está diseñada en React. La idea es que esta imagen que estamos viendo acá, de la chica con su descripción y etcétera, etcétera, pues se pueda replicar con otros clientes, ¿no? Con otras fotos, con otra descripción, con otro nombre, con otro, acá por ejemplo, hay un comentario, yo puse acá un lorem ipsum directamente para no estar escribiendo nada, pero la idea es que podamos replicar esta imagen que está aquí, ¿no es cierto? De cierta manera, con otro usuario, con otras imágenes, con otro nombre, y yo no tenga que estar escribiendo ni codificando en HTML cada vez que agregue un nuevo cliente, no me volvería loco, ¿no? Entonces, esa es la idea, ¿no? De que este ejemplo que está acá, que es bastante básico, tenemos un fondo, tenemos un cuadro, dentro de ese cuadro tenemos el cliente, la foto del cliente y la descripción, ¿no es cierto?, de ese cliente. Entonces lo que vamos a hacer es, justamente vamos a ver cómo podemos programar para que se pueda ver toda esta información, se pueda replicar las veces que sea necesario en otras líneas de código de una manera mucho más práctica y sea todo reutilizable. Esa es la idea de esto que estamos haciendo en este primer proyecto, ¿no? Es para que sirve también para poder aprender a conocer los comandos, ¿no? Bien, bueno, cierro esto, era simplemente para mostrarle el ejemplo. Lo que buscamos hacer es tratar de codificar esto que estamos viendo acá y una vez que codificamos esto, ver la forma de reutilizar este código para que se pueda ver nuevamente en otras líneas o en otras partes de este sistema. Bueno, cierro esto acá. Lo que voy a hacer es, voy a preparar mi proyecto. Primero que nada, lo voy a correr nuevamente porque para mostrarle el ejemplo tuve que apagarlo. Lo voy a correr. Recuerden que para activar el proyecto, este no va a mostrar nada, tiene pantalla en blanco porque le acabo de borrar todo, ¿no? Entonces, control ñ y escriben para correr el proyecto es npm start. Le dan enter
y allí va a correr nuevamente el proyecto. Este proyecto particularmente, les repito, no les va a mostrar nada, pero bueno, así es la historia, ¿no? Bueno, ya cuando les mostró el successfully, entonces ya está aquí funcionando todo ok. Recuerden, no cierren con el tachito de basura, pues si no se apaga el servidor y no van a ver los cambios. Pueden cerrar la X tranquilamente. Ahí si se fijan, ven, ya me apareció el proyecto en blanco. Esa es la idea, ¿no? Que esto quede así listo para empezar a trabajar. Bien, vamos a hacerle un par de mejoras a este proyecto, a esta plantilla que se nos creó inicialmente en React para poder empezar con nuestro primer proyecto web, ¿no? Entonces, ¿qué mejoras tengo que hacer? Bien, dentro de la carpeta que dice src, dentro de esta carpeta que dice src, lo que voy a hacer es, voy a crear, ¿no es cierto?, dos carpetas. Voy a crear botón derecho dentro de la carpeta src que me creó React, voy a crear una nueva carpeta y le voy a llamar a esa primer carpeta componentes. ¿Ah? Le llamo, creo dentro de esta carpeta que se llama src, botón derecho, nueva carpeta, una carpeta vacía que se va a llamar componentes. Allí voy a crear todas las componentes que van a ser necesarias para ser utilizadas en mi sistema web. Bien, otra carpeta, aparte de componentes, voy a llamarle hojas de estilo. Nueva carpeta, botón derecho, hojas, con H, ¿no? Hojas, guión medio, estilos. Entonces le dan Enter y allí tiene una carpeta vacía también. Acá vamos a poner todos los CSS que sean necesarios para nuestro sistema. Por último, creamos una última carpeta, ya que vamos a necesitar algunas fotitos. Botón derecho sobre recursos, nueva carpeta. Y vamos a crear una nueva carpeta que se va a llamar imágenes. ¿Ah? Dentro de imágenes vamos a poner un par de imágenes para poder crear nuestro proyecto. Yo lo que voy a hacer es, voy a compartir con ustedes por el chat un par de imágenes para que puedan agregarlas y a la carpetita de imágenes, ¿no? Para que tengamos todo lo mismo. Así que me dan un ratito, ahí ya les voy pasando las imágenes. Bien, gente, allí les pasé la carpeta de archivo de imágenes. Después lo vamos a subir al aula compartida para que lo tengan también. No me lo ha dejado pasarlo por Zoom, así que no lo busquen en Zoom. Lo pasé por Telegram. Pero ahí tienen la carpetita, en una carpetita zip, tienen un par de imágenes que vamos a utilizar en nuestro proyecto, ¿no? Bien. Y confirman si lo recibieron. Esas imágenes
agarran y las cortan y las pegan adentro de la carpetita de imágenes que tenemos allí en el proyecto que estamos trabajando. Bien, si los pudieron recibir, me confirman si pudieron recibir las imágenes. Bien, esas imágenes son las que vamos a utilizar, las copian y las pegan dentro de la carpetita de imágenes. Así tenemos todo lo mismo. No. Después ustedes si quieren pueden agregar más imágenes. La idea es justamente que se pueda trabajar de una manera homogénea, ¿no? Que todos tengamos más o menos parecido lo mismo, ¿no? Bueno, una vez que tenemos, ¿no es cierto? Una vez que tenemos, ¿no es cierto?, la carpetita de imágenes completa, lo que vamos acá dentro de las hojas de estilo, lo que vamos a hacer es, vamos a crear, ¿no es cierto?, algunos estilos, que ya vamos a ir paso por paso creando algunos estilos. En la carpetita de imágenes vamos a copiar y vamos a descargar todas las imágenes. Fíjense que yo tengo acá, ¿no es cierto?, la del chinito y demás, ¿no? Bueno, entonces ya tengo, ¿no es cierto?, las imágenes, vamos a cargar las hojas de estilo y habíamos borrado en app CSS, fíjense que lo habíamos creado, lo habíamos borrado todos los estilos, los CSS que teníamos, ¿no es cierto?, para nuestro sistema. Vamos a empezar a darle un estilo genérico a nuestro sistema. Entonces, acá que habíamos borrado todo lo que originalmente nos creó React por defecto, lo vamos a empezar a reconstruir, pero a nuestro modo, a lo que necesitemos nosotros, ¿no? Entonces, primero que nada, vamos a hacer una característica general para todo nuestro sistema, sería asterisco, llaves, abro y cierro, y adentro vamos a darle margin 0, padding 0. Si recuerdan, esto se hacía inicialmente en toda hoja de estilo para que los navegadores, porque todos los navegadores dejan por defecto una esquinita, ¿no es cierto? No queda el sistema pegado directamente al origen de la ventana del navegador, ¿no? Siempre deja como un margen blanco o negro, dependiendo del sistema, ¿no? Entonces, este asterisco lo que hace es que para todos los navegadores lo deja, ¿no es cierto?, los resetea y los deja con sin margen y lo deja sin espaciado interno. Para eso le ponemos este asterisco, margin y padding 0. Luego vamos para el HTML completo y el cuerpo del HTML que vamos a trabajar. También le vamos a dar algunas características generales, ¿no? Entonces HTML y al body también, el cuerpo de nuestro sistema. También le vamos a dar unos estilos de CSS. Vamos a decir que vamos a trabajar con un font size, un tamaño de fuente, por ejemplo, de 18 píxeles. Y un background. Le vamos a dar un background color de... podemos hacer antiguo antique, este color medio... color clarito, tendría que ser que sería el color de fondo, ¿no? Por ejemplo, ese color. Ustedes le ponen uno que les guste.
Ese sería el color de fondo. Fíjense que ya cada vez que van modificando esta hoja de estilo de app CSS, ya pueden ir viendo en su primer proyecto, van a ir viendo los cambios que poco a poco se van a ir modificando y viendo, ¿no? Fíjense cómo ya se ve, ¿no es cierto?, el color de fondo, cómo cambió, ¿no? Bueno, luego también vamos a trabajar de forma genérica el H1 para todos los títulos principales. Vamos a darle, ¿no es cierto?, un máximo width, o sea, un ancho máximo de 940 píxeles, una guasada, pero bueno, es importante que le demos inicialmente un máximo de ancho, un tamaño de fuente, un font size. Vamos a darle un 2.5. Relativo, ¿no? El M era relativo. Vamos a este tipo de fuente, vamos a un font family. Pueden darle un sans serif o cualquier otro Arial, etcétera, ¿no? Generalmente sans serif es la más utilizada, generalmente en los sistemas web, pero le pueden modificar. Pueden dar un grosor de fuente, un font weight, y que no sea tan flaquita la fuente. Le dan, por ejemplo, un 700. Y estamos hablando de los títulos, ¿no? Un H1, ¿no? Justamente de eso estamos hablando. Vamos a dar un lineado, un lightweight. Y lo encuentro. Lightweight. Mi HT. Lightweight de 1.1. Bueno, 1.1. Y qué más, esto sería el grosor de la línea, ¿no? Y un margen, texto, margen, le vamos a dar a los textos, tenga de 40. Y le damos Enter. Ya tenemos listo nuestros H1. Bueno, ¿qué más tenemos? En forma genérica para toda la aplicación que estamos diseñando, la clase app. Vamos a darle también un estilo especial para esa clase, ¿no? Vamos a darle, por ejemplo, un mínimo de altura, un mínimo de alto, min height. Vamos a darle un 100 HB, sería de la altura de la ventana que estamos trabajando, perdón, BH. Y un display. El display sería flex. ¿Qué cosa era el display flex? Si recuerdan, el display flex era lo que me permitía que la pantalla la imagen sea redimensionable. Si yo no le pongo esto, va a quedar estático allí y no se va a poder modificar si yo redimensiono la ventana, ¿no? Que esa flexibilidad que va a tener mi ventana sea para toda la ventana. Por eso le pongo acá el flex wrap, que quiere decir abrazo. Wrap es abrazo, ¿no? Entonces, lo que hace es envuelve, abraza toda la ventana. Por eso afecta a toda la ventana. Bien. ¿Qué más hacemos? Alineamos los ítems. Alineamos los ítems que van a estar allí, van a estar en el centro. ¿Qué más? ¿Qué otra característica? Justificamos el justificado del contenido que va a estar dentro de eso, va a estar en el centro también. Y por último, podemos decir que el texto también lo vamos a centrar, digamos, lo vamos a dejar en el medio. Bueno, eso sería para toda la aplicación que estamos trabajando, toda la información que vamos a estar mostrando, ¿no? Por último, el contenedor principal que va a tener todo lo que sea, ¿no es cierto?, el marco, la foto, la imagen y demás, también le vamos a dar una característica y le vamos a poner, ¿no es cierto?, como contenedor, vamos a llamarle a esa clase, ¿no?, contenedor guión principal. Vamos a darle ciertos CSS, vamos a dar un min, altura mínima, min height. Vamos a darle una altura mínima de 600 píxeles. ¿Qué más podemos darle? Podemos
decir que se va a mostrar de una manera flexible. Como les decía, Flex me permite que se pueda redimensionar todo cuando hagan. Si es redimensionable, que sea, ¿no es cierto?, que abarque todo, que envuelva todo, ¿no? Envoltura, la flexibilidad, wrap, o sea, envoltura todo completa. Los ítems dentro del contenedor que estamos diseñando van a estar en el centro. ¿Y qué más? Fijamos contenido también en el... Pueden ser a la derecha, a la izquierda, etcétera, como ustedes gusten. Bueno, ahí tendríamos, ¿no es cierto?, de forma genérica, digamos, todo lo que necesitamos que se aplique a nuestro sistema. Bien, ¿cómo yo veo si esto está funcionando o no? Si ven la pantalla en donde tenemos aquí, de momento no tenemos nada para mostrar. Nos vamos acá en JS, donde borramos el div. Si quieren pueden escribir H1 y allí adentro poner hola mundo de React. Fíjense, si ven la página, automáticamente ya les aparece, ¿no es cierto?, el primer texto, el primer título, y automático ya les puso en el centro de una manera redimensionada con todas las características CSS que fuimos escribiendo. Y no, esa es la idea. Me fue la ventana. Esa es la idea, ¿no es cierto?, de este hola mundo de React. Bien, la próxima clase lo que vamos a hacer es le vamos a completar con todas las otras cosas y vamos a crear nuestros primeros componentes. Esto es, digamos, el inicio del sistema en sí, la preconfiguración del sistema. En la clase que voy a subir grabada este fin de semana, voy a hacer otros ejemplos y voy a hacer una nueva instalación para la gente que recién está viendo todo esto, porque como les decía, la primera vez que instalan todo es la que generalmente puede darle conflictos y bastante dolor de cabeza. Pero luego de que ya arranca y ya funciona todo, esto queda como aceitado y va como cachetada de tonto. O sea, una cosa detrás de otra va funcionando de 10. Ya cuando funciona la primera vez, todo lo demás ya no causa ningún tipo de error raro, excepto que codifiquen algo mal, ¿no? Pero ya no genera más ningún tipo de conflicto una vez que ya se inició el marco React dentro de la computadora que tengan ustedes. Gente, ¿alguna consulta hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿Pudieron ver el texto? ¿Pudieron por lo menos ver el primer hola mundo de React en la pantalla? ¿Lograron hacer eso? Ok, felicitaciones entonces. ¿Podría mostrar el CSS, la PPCS? Bien. Tenés esto, CSS va a ser para toda la aplicación, ¿eh? Para toda la aplicación. Pues, si alguna parte de la aplicación que estamos programando va a tener su propio CSS, le vamos a programar aparte. Pero esto es como genérico para todo lo que estamos haciendo. Bueno, gente, me voy despidiendo yo. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias a todos los que participaron. Dudas, por favor, intenten instalar el sistema. Van a renegar los que no lo instalaron un poquito, a lo mejor seguramente. Intenten durante el fin de semana. Vamos a hacer todo lo posible. Yo voy a estar conectado a través de Telegram y demás para darles ayuda dentro de lo posible. Porque si no podemos instalar el marco de trabajo, el framework no vamos a poder hacer los prácticos. Así que, y acá directamente todo es práctico, no tenemos prácticamente teoría. Así que nos vemos el próximo martes. Feliz fin de semana y recuerden que este fin de semana les voy a estar subiendo un nuevo video. Muchas gracias a todos por participar.